Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Patricio Ruiz, un distinguido amigo, viejo amigo, más viejo que las canas que aparecen ahí, ha tenido la gentileza de aceptar una invitación para discutir qué es lo que está pasando con el país y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Patricio. Bienvenido. Gracias, Pedro, y a todos nuestros amigos oyentes. Me estaba trabando porque no sabía qué decir, si Iván o Patricio. Tu nombre de Puede guerra. ser Iván, no hay ningún problema. Allá, bueno. Eso tiene toda una historia que alguna vez hemos de conversar. Y que sea con un traguito, que sea con un traguito. Bueno, empecemos por lo elemental. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Cómo es posible que el gobierno esté haciendo campaña electoral, armando una propaganda de cosas absolutamente inexistentes, es decir, de un país de fantasía? Bueno, el presidente mismo vive una fantasía, ¿no? O sea, él está un poco fuera de la realidad y un poco lo que le ha preocupado a lo largo de su gestión de gobierno son los intereses del Grupo Noboa y no de ahora. O sea, nosotros conocemos la historia del Grupo Noboa desde hace más de 40 años. A ver, Pero cuéntanos no un creo poquito de que este grupo Novoa. Yo creo que vale la pena porque la gente no conoce. Hay la leyenda del self-made man que logró tener la gran fortuna a nivel mundial, pero ¿qué deberíamos conocer? ¿Qué Bueno, hay deberíamos dos conocer? biografías. Una biografía que escribió la Isabel Noboa Pontón, que es la hija de Luis Noboa Naranjo, y un pequeño artículo que escribió en el Diario Expreso en el año 2000, en el año 99, Álvaro Noboa. La historia parece ser que trabajó en una de las empresas transnacionales de Standard Fruit y hizo su fortuna trabajando con esta empresa transnacional. Yo hice los estudios primero se hicieron algunos estudios de los grupos monopólicos en el Ecuador. En el año 74, Guillermo Navarro hizo un estudio de los grupos monopólicos. En el año 83 yo hice una actualización de ese estudio, en donde estaba el Grupo Noboa como el grupo más grande económico en el Ecuador. Y posteriormente hice un pequeño estudio sobre el sector agrícola, la concentración agrícola en el país, sobre la base del censo agrícola del año 2000. En ese entonces el Grupo Noboa ya tenía alrededor de 20.000 hectáreas. Poco para que la gente tenga una idea. Es un grupo que fundamentalmente orientado a la exportación, aunque ha diversificado en más de 100 empresas en el sector inmobiliario, en exportaciones de diversos productos. Y precisamente estaba sacando algunos datos que les puede interesar a todos nuestros amigos oyentes. Y Solamente para cómo nuestra audiencia, vos decías 20.000, más de 20.000 hectáreas tiene el grupo Novoa, así es. cuando el 67% de la población campesina en el Ecuador tiene menos de 20 hectáreas. Así es, así es. Pero yo estaba sacando cómo el Grupo Noboa y en general los exportadores se beneficiaron en la gestión de gobierno de Rafael Correa. Y justamente estaba viendo el caso del banano que nos puede interesar a todos, en que las exportaciones bananeras en el año 2007 arrancaron con 1.302 millones de dólares y terminaron en el 2017 con 3.028 millones de dólares. Es decir, un incremento casi más del 50, más del 100%. ¿No? Y el Grupo Noboa también se vio beneficiado porque en el año 2007 exportaba alrededor del 16 al 20% de esas exportaciones bananeras y en el año 2017 incrementó sustancialmente sus exportaciones. Entonces, todos fueron No, yo beneficiados. te preguntaría, deberían estar satisfechos. ¿Por qué ese odio tan visceral en contra del correísmo? Eso es precisamente lo que yo no entiendo, porque primero voy a dar algunos datos así generales. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el periodo de Rafael Correa estuvo en el orden del 4.5%. Las ventas de los 20 principales grupos económicos crecieron de 13.458 millones de dólares en el 2008 a 24.250 millones de dólares, es decir, casi duplicaron en el año 2015. Eso hace referencia a los 200 grupos No, monopólicos. a los 20 grupos económicos A más los 20. grandes.
a los 20 más ¿no? grandes. Y yo tengo aquí la evolución, cómo pasaron de 13.458, no sé si las personas pueden Ponle, mirarlo. ponle más arriba, más arriba, más arriba, a la altura de tu cabeza. Más arriba, amigo. Más. Más arriba te digo. Ya, ahí está, ahí está. Hágale captura de Entonces, ahí pantalla, pueden mirar compañero. la evolución desde el año Ahí 2008 está. al año 2015, Trece mil las ventas cuatrocientos de los ochenta y ocho. principales, de los 20 principales grupos económicos. Muy bien. Bueno, los ingresos de los grupos económicos también se duplicaron. Aquí yo tengo la corporación A Favorita en el 2008 facturaba 1.431 millones, en el 2014 2.545, es decir, más de 1.100 millones más. Almacenes Juan el Juri igual, de 1.279 a 2.129. General Motors de 1.206 a 1.834, ¿no? Banco del Pichincha de 1.274 a 1.807. En general pasaron de 14.740 a 24.438 millones de dólares. Esto es, los sectores que más se beneficiaron fueron precisamente el sector empresarial. ¿Por qué? Primero, la tasa de crecimiento del PIB, aumento del consumo de los hogares, mejores condiciones de vida, el gobierno duplicó los salarios en educación, en salud, obras de infraestructura, inversión pública, entre otros. Entonces eso dinamizó la economía durante 10 años. Pero aquí yo quiero dar un dato bien importante y una Solamente de las falacias. sí, solamente ponía como contraste el hecho de que a pesar de que los ricos ganaron, ¿no es cierto? Es un periodo que contrasta porque ganaron muchísimo más durante todo el periodo neoliberal, antes y después de Correa. Y Así es, el punto es que por primera vez también mejoraron su situación de vida los sectores más pobres. Hay unos datos de Andrés Midero que hace por percentiles y resulta ser que los percentiles más de ingresos más bajos entre el 2007 y 2014, que eran los datos que yo había leído, mejoran su ingreso real per cápita, real, descontado a la inflación, entre el 24 y 26%. En cambio, los más ricos habían aumentado su ingreso per cápita entre el 3 y el 9%. bueno, los datos aquí son del Ministerio de Inclusión Social y Ahí está, tenemos cómo la porque clase media se se duplicó en llamó el Ecuador. la creación de una nueva clase media, ¿no? Que en realidad son Así aquellos es, trabajadores que mejoraron sus niveles de ingreso así es de decir, la la pobreza clase media extrema. Ya. se Sí, duplicó. En Cotopaxi pasó del 19.8 al 41.7. Chimporazo del 20.2 al 37. Tungurahua del 28.8 al 44. Cañar del 22 al 37. Guayas del 30 al 44. Veamos, Pichincha pasó del 44 al 53.7. Es así como se incrementó la clase media en todo el Ecuador. Es decir, pero más o todos los menos sectores. parecería, porque entre las provincias que estás mencionando, resulta ser que están algunas que son las que votan más anticorreísta de manera consistente y con más, y algunos de los que entrevistan se pronuncian de manera más envenenada en contra de Correa. ¿Cómo explicas vos eso? Bueno, siempre la actitud de la clase media, siempre pretende ser arribista y pretende ser lo que no es. Yo también he tratado de un poco de mirar cómo muchos profesores, muchos médicos que fueron directamente beneficiados con el incremento de sus salarios son ahora anticorreístas y cómo particularmente la clase media quiteña que se benefició sustancialmente en el gobierno de Correa, porque la mayoría eran funcionarios del sector público, es anticorreísta, enfermiza, e inclusive empiezan a hablar del socialismo, de que vamos a hacer como Venezuela, etcétera. Yo he tratado de comprender esa actitud de la clase media quiteña, pero siempre su comportamiento ha sido así. Se ha identificado con el opresor, se ha identificado con la clase dominante, se ha identificado con la oligarquía, porque en su imaginario pretende en algún momento convertirse en oligarca, convertirse en burgués y trata de remediar los patrones de consumo de la clase alta.
Entonces, eso nunca va a lograrlo. Pero Y yo te podría decir que también sectores que podrían decirse que son progresistas, gente, qué sé yo, que algún momento fue de la izquierda democrática, gente que alguna vez inclusive el Partido Socialista, gente del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, han planteado que lo peor que le pudo pasar al país fue el correísmo y que es el enemigo principal. No sé, bueno, eso aunque hay un tampoco proceso muy entiendo. importante de autocrítica, ¿no? Yo creo que todavía eso tiene mucho peso en algunos sectores. ¿Cómo entenderías ese proceso? En el país no se puede entrar a debatir, lamentablemente, desde el punto de vista técnico, económico, lo que significó el gobierno de Correa. Pero para las personas que ya tenemos cierta edad y vivimos toda la política de ajuste desde 1981 a la presente fecha, sí podemos entender qué es lo que ha pasado. En el periodo de 1982, en que se firma, en que tenemos las primeras políticas de ajuste, y en el año 1983 se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2003, en que se firman 14 cartas de intención, tenemos que la tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto estuvo en el orden del 2%. Si Tenemos acaso, que, te señalo un datito, dato del Banco Mundial, ¿no? Que no le pueden acusar de que es correísta. no, pues estamos hablando El de dato que datos haces tanto del per Banco cápita, Central como del el Banco dato, Mundial. el Así dato es. que haces per cápita, porque el crecimiento de la población fue mayor que eso, resulta ser que hubo un decrecimiento a partir de 1981 en que desaparece Roldós, como muy bien, de manera muy conveniente, porque a partir de lo que desaparece Roldós es que empiezan a firmarse las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, como bien mencionaste tú, desde el 1982, 1983. Solamente se recupera el PIB per cápita, o sea, el ingreso promedio per cápita solamente se recupera en el año 2007 o en el 2005, dependiendo cuál es el deflactor que utilizas. O sea, una vez que quitas la inflación, resulta ser que todas las políticas neoliberales durante un cuarto de siglo lo que hacían es que se reduzca el ingreso promedio de los ecuatorianos. Y obviamente, ¿no es cierto? Esto esconde el hecho de que los ricos se hacían cada vez más ricos y que los pobres se hacían paupérrimos. Así es, o sea, tenemos bueno, los que vivimos y estuvimos juntos en el Banco Central, toda la política de ajuste desde el año 83 hasta el año 2003. Entonces, vemos ahí las mini devaluaciones, la reducción de los gastos en salud, en educación, en el sector público, la pauperización de la gente, el empobrecimiento de la población, etcétera. Entonces, eso fue el resultado de las políticas de ajuste, como bien señalas, hasta el año 2006-2007. Y con Correa hay una ruptura, no se firma ninguna carta de intención y es el periodo de mayor crecimiento de la economía ecuatoriana, como he señalado, del 4,5%. Incremento en el consumo de los hogares, incremento de la formación bruta del capital fijo, incremento de la construcción, incremento de las exportaciones, crecimiento del sector agrícola, incremento de la generación de empleo, etcétera. Si uno puede coger, y esto es importante para que las personas que hacen un estudio de la economía ecuatoriana, toda una batería de indicadores antes del gobierno de Correa, posteriormente en el gobierno de Correa, en cuanto creció la economía y una batería de unos 20 indicadores, y van a ver que fue la mejor época para la economía ecuatoriana. Pero aquí yo quiero aclarar algo, porque me encontré con un profesor de la Flaxo, que además fue compañero en el Banco Central, en la que me dice, no, pues lo que estás diciendo, en tu caso, es de que en el gobierno de Correa se dio una bonanza solamente por el precio del petróleo, pero no es tan así. Yo había sacado precisamente el precio promedio en que se vendió el petróleo ecuatoriano, las empresas petroleras ecuatorianas, que cualquier ecuatoriano o cualquier persona puede acceder a las estadísticas petroleras del Banco Central y hacer los cálculos que yo les digo. En el periodo 2007-2017, el precio promedio del barril de petróleo vendido por las empresas petroleras ecuatorianas durante el gobierno de Correa fue de $81.21. El precio promedio en el periodo 2018-2021 en el gobierno de Lenín Moreno fue efectivamente de $62, pero el precio promedio en el gobierno de Guillermo Lasso del precio del petróleo
fue de 91,22 dólares. O sea, Y 10 en el dólares más que gobierno el promedio de la época de Correa. perdón, 10 dólares más en promedio que el 10 dólares de la más que época. el precio promedio. Y en el gobierno de Daniel Noboa, enero-diciembre del 2024, de 81 dólares con 32 centavos. Es Igual al decir, promedio. 11 centavos más Ah, que bueno. el gobierno. Pero no vemos obras, no vemos Claro. ni siquiera una media agua, Pero no no vemos solamente inversión eso, pública. Patricio, déjame que te aumente un dato que valdría la pena, vos que estás tan bien con las cifras, que lo cheques. Resulta ser que el Ecuador es ahora ya exportador de minerales y sobre todo el oro, el cobre. Nos comen el cuento de que son en 5 partes por millón, entonces no se sabe exactamente cuánto sale porque se exporta el lodo completo y no se partes por millón, no se sabe si son 6 partes por millón, no sabe si hay Así es. tierras raras, molibdeno y una cuestión así. Entonces, que el año anterior fueron 4.000 millones de dólares que se exportaron y aquí en el Ecuador no quedaron ni 50. Y solamente para Así que nos es. demos cuenta, por favor, cualquier persona puede chequear, ¿no es cierto?, cómo ha crecido. En los últimos años se ha duplicado el precio del oro y sigue subiendo. Está creo que ahorita ya está en 3.200 por onza. Así es. Y ha aumentado de una manera brutal también el cobre. ¿Y dónde están los efectos para la población ecuatoriana? Bueno, ya había hecho un Se llevan, estudio. se llevan las transnacionales, ¿no es cierto? Se llevan esa plata y no queda un centavo para el país. Lo único que quedan son los pasivos ambientales y los pasivos sociales. Efectivamente es así. Yo hice un estudio en el año 2008, cuando supuestamente iba a trabajar en la subsecretaría de minería. Las tres grandes empresas mineras, la una canadiense, la china y la australiana, pagan en regalías entre el 5 y el 10% máximo. Es decir, si el Ecuador exporta 1 millón de dólares, va a recibir apenas entre el 5 y el 10%, entre 50.000 y 100.000 dólares en el mejor de los casos. Bueno, Pero lo grave no es las esto. estadísticas muestran que es mucho menos, ¿no? Debe ser mucho menos porque es parte de la negociación. Precisamente Daniel Noboa, en los primeros meses de su gestión de gobierno, fue a Canadá para negociar la explotación minera en el Ecuador con las empresas Bueno, ya canadienses. empezó el tema regalón con la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, que les daba, no solamente que les permitía, les daba una cantidad de exenciones tributarias y de permisos y de cosas, sino que además les ampliaba el plazo de la concesión por 40 años. Así es, pero lo grave no es solamente eso. Yo intenté trabajar en las cuentas satélites ambientales para medir la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. En la primera aproximación que se logró hacer había un Producto Interno Bruto de -12. Y en la cuestión minera la situación es mucho más grave. Es mucho más grave en el sentido de que la mayoría de las explotaciones mineras están ubicadas en las estribaciones de la cordillera, donde nacen los ríos. Y para poder explotar la minería se necesita gran cantidad de agua. Entonces, toda esa agua que se está utilizando en la explotación minera, río abajo, están regando aguas para sembríos. Y lo que nos vamos a alimentar los ecuatorianos en el corto, mediano y largo plazo es agua contaminada con minerales pesados, lo que incrementará las enfermedades como el cáncer y demás, y agotarán el recurso tierra. Entonces, lamentablemente la gente no se preocupa de eso, pero es un tema crucial. El país va a terminar como un desierto y con aguas subterráneas y aguas de los ríos totalmente contaminadas o muertas. Eso podemos ver, por ejemplo, en la zona de Zaruma, Piñas y en casi todos los ríos. Sí, previo a la explotación minera, debería haberse hecho un estudio de impacto ambiental y debería haberse calculado las cuencas satélites ambientales del sector Para minero nuestra y de los suelos. audiencia, Patricio, el tema fundamental aquí es que son las externalidades negativas. Externalidades hace referencia a los economistas a aquellos costos que no lo asume la propia empresa y que los puede poner a cargo de otros. Entonces, yo me quedo con la plata y son otros los que chupan.
justamente las externalidades ambientales son tan graves que en el caso de la minería de Portobelo, cuya época de oro, valga la redundancia, en la producción de oro, fue hace 100 años, ¿no es cierto? Todavía seguimos pagando las consecuencias, y ya no solamente en términos de la salud y de la contaminación de los niveles freáticos y de los ríos dentro del Ecuador, sino que somos sujetos a demandas internacionales porque también esa contaminación afecta al Perú. Así es, así es. Bueno, hay una obra maravillosa del doctor Ricardo Paredes, fundador del Partido Comunista, que se llama Oro y Sangre en Portobelo. Y para los que conocimos, yo me perdí en una de las minas de Portobelo, me perdí como 4 horas por meterme al socavón y no sabía por dónde salir porque no podía relacionar dónde mismo estaba. En la parte subterránea uno pierde la noción absolutamente de todo. Pero efectivamente esa situación es extremadamente grave. Pero ahorita vamos, el país tiene que tomar medidas cruciales por quién va a votar. Y creo que eso es el tema ahorita. Estoy desmistificando todo lo que se ha dicho contra Correa, ¿no? Que fue un gobierno prácticamente que no hizo nada, que se robó el dinero, que es otra falacia, porque también esto les invito a que hagan los cálculos de ingresos y gastos, inversiones, porque hablan, primero empezaron a hablar de que se había robado 75.000 millones de dólares, pero esas cifras simplemente no cuadran, ¿no? 75.000 millones de Bueno, dólares. el compañero socialista Diego Delgado habla de 350.000 millones Claro, de entonces dólares. yo lo que les invitaría es que ustedes pueden ver en las estadísticas mensuales del Banco Central y ver el presupuesto general del Estado y ver los ingresos, ver los gastos, ver cuánto se gastó en el gasto corriente, en salarios, etcétera, y en inversión. Y aquí quiero señalar otro dato que es extremadamente importante. El gobierno de Rafael Correa gastó entre 7.000 y 9.000 millones de dólares en compras públicas, en inversión. Pero ¿a quiénes compraba? Al sector privado. Precisamente por eso se dinamizó tanto el sector privado y los grupos económicos. ¿A quiénes compra el Estado? Computadoras, muebles y enseres, uniformes. ¿A quiénes contrata para que abran las obras de infraestructura, la construcción, las carreteras, las escuelas, los colegios? Al sector privado. Y ustedes pueden ver precisamente en datos estadísticos, no míos, sino en datos públicos, en la contratación de obra pública, todo lo que se gastó en gastos corrientes, en inversión, etcétera, y simplemente ver que esas cifras no cuadran. Es otra de las grandes mentiras Déjame que haga de los una, críticos. que haga una digresión, es decir, sobre todo para nuestra audiencia. A mí me ha tocado enfrentar en debates en radio este tipo de cosas, y la cuestión, lastimosamente, no hay cómo entrar a los detalles técnicos, que ahora sí quisiera robarles un minutito la paciencia, porque en el Banco Central, Patricio y yo trabajamos conjuntamente con equipos formidables de compañeros técnicos, cada cual en su área, para construir las cuentas nacionales. Y parte de las ventajas, digamos, de las cuentas nacionales es el hecho de que se forman estadísticas de síntesis, es decir, que hay una fuente, hay otra fuente, hay otra fuente, hay otra fuente, y todas pueden tener problemas, pero a la final tienen que cuadrar, lo que es compra de uno tiene que ser venta de otro, y tiene que haber un debe y un haber. Y entonces, en el conjunto de la economía ecuatoriana, las falencias de un dato estadístico terminan de alguna manera resueltas en términos del criterio de totalidad que emerge de las estadísticas de síntesis que necesariamente tienen que cuadrar. Un instrumento fundamental para eso es el cuadro económico de conjunto, la matriz de insumo producto, la matriz de contabilidad social, es decir, toda una serie de indicadores que ponen a todas las estadísticas juntas y las contrastan. Entonces, lo que estábamos hablando, 70.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, pero 2.000 millones de dólares, el rato que usted quiere hacer cuadrar en la matriz de insumo producto, no resulta. Es decir,
que se hayan robado 2.000 millones de dólares, lo más bajo, ¿no es cierto? Simplemente significaría que caía con los multiplicadores de la matriz. Ese es uno de los vectores de demanda final, el de la inversión pública. Que se roben 2.000 millones de dólares significaría que iba a caer el Producto Interno Bruto en más de 2.000 millones de dólares. Y como estabas mencionando, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto ha aumentado. Por si acaso, datos del Banco Mundial. Así es. Recuerden que el Banco Mundial se lo expulsó del país, es que no son correístas. Resulta ser que ese mismo dato que entre 1981 y el año 2007 había mostrado la caída del ingreso medio per cápita, desde la época de Correa se tiene una más que duplicación del ingreso per cápita en términos de paridad del poder de compra, o sea, descontada la inflación. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que estos datos siderales, ¿no? Hablar de 350.000 millones es un nivel de ignorancia, es un insulto a la inteligencia de la gente, porque el rato que se mete en la matriz de insumo producto, que verticalmente tiene que registrar las compras, y horizontalmente tiene que registrar las ventas. Entonces, necesariamente en cada una de las casillas, necesariamente tiene que haber un dato que coincida. El momento en que se llevarían 350.000 millones de dólares en lugar de invertir, ¿no es cierto? Se hubiera desplomado la economía ecuatoriana, hubiéramos estado en cero. Y Así el es. PIB con el que llegó Correa fue 44.000 millones de dólares en el año 2007 y dejó con 108.000 millones de dólares, más que duplicado. Y por si acaso, el PIB del sector privado, conforme con la tesis que estás planteando, Patricio, el PIB del sector privado creció en el 120%, quitada la inflación. Así es, en las cuentas nacionales nosotros hacemos cruce de información con todas las fuentes y las variables que hay. O sea, ese es un trabajo que se hace muy en detalle en el interior del Banco Central. Cualquier tipo de estas cosas saltaría inmediatamente, ¿no? Entonces, la gente habla a veces por hablar sin conocimiento de causa. Entonces cae en el chisme, cae en el TikTok, en el Twitter y demás, o solamente es un odio visceral, ¿no? Porque además el nivel de ignorancia es tan grande en decir, por ejemplo, que el gobierno de Correa fue un gobierno socialista. Entonces, ese nivel de ignorancia es terrible porque para los que estudiamos en colegios fiscales, ¿no? Y leímos un poco la historia de Astolfi o de Seco Ellauri, que eran los libros de cuarto y quinto curso de colegio, sabemos perfectamente la diferencia en Yo que creo que en tu entre época lo que socialismo. había es la historia de Juan de Velasco, hermano, no te quites años. No, y bueno, también vivimos en la escuela el terruño y el escolar ecuatoriano, que parecería que el actual presidente Daniel Noboa ni siquiera leyó el terruño, peor el escolar ecuatoriano y menos algo de historia. Pero entonces toda esa falacia se va desmoronando cuando uno empieza a investigar, cuando uno cruza la información, cuando uno tiene un poco de criterio, cuando uno no es dogmático, no es cerrado, tiene la mente más amplia. Que lamentablemente eso no está sucediendo en el país y tampoco se puede entrar a debatir seriamente con la gente que ahorita es anticorreísta, que está contra Luisa, etcétera. Lamentablemente no hay discusión teórica ni discusión seria sobre lo que fue el gobierno de Correa. Ahora, yo creo que es muy Simplemente, importante que esta discusión ahorita, ¿no es cierto?, se plantee, por ejemplo, respecto a lo que han planteado los candidatos en sus respectivos programas de gobierno, ¿no? por supuesto, y Elemental. entramos ahorita a los programas de gobierno, porque una de las Por si deficiencias, acaso, para nuestra audiencia, Pato, a ver, los programas de gobierno no es que se puede decir como lo que les dé la gana, como ha sucedido. así es. En la Constitución, en la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, queda claramente establecido que los programas de gobierno de la campaña tienen que convertirse operacionalmente, es decir, dejando proyecto por proyecto, programa por programa, con metas, con cronogramas, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que directamente reflejarse en el Plan Plurianual que se aprueba conjuntamente con el presupuesto del Estado por parte de la Asamblea. De manera ilegal e inconstitucional,
empezando por Moreno, que traiciona no solamente las esperanzas de la gente que votó por él, sino que traiciona el plan de gobierno con el que había entregado en el Tribunal Electoral, que traiciona el plan de gobierno que había editado originalmente las EMPLADES, el órgano de planificación del país. este, Tenemos año tras año un proceso de burla de la situación. Por eso es lo que hay los apagones, por eso es que no hay plata para los hospitales, por eso es que hay un desastre en el tema de puertos, aeropuertos, carreteras, por eso es que la situación de la educación está en soletas. Bueno, desde el año 2017, con el gobierno de Moreno, no existe planes, programas, proyectos que antes en el gobierno de Correa pueden decir lo que quieran, pero las EMPLADES funcionaba, todos los ministerios tenían planes, programas, proyectos, mensualmente o trimestralmente todos los ministerios a nivel de directores, direcciones tenían que ir a las EMPLADES, debatir en las EMPLADES y mirar el avance que tenía cada uno de los proyectos. Eso desde el año 2017 no existe. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no es que gobernó Lenín Moreno, él solamente firmaba, pero la gente que le rodea a Lenín Moreno es gente muy cercana a la USAID. No quiero dar nombres, pero si ustedes ven inclusive el equipo de asesores y las personas más cercanas a Lenín Moreno, inclusive quien le promocionó para que sea el candidato a vicepresidente por el gobierno de Rafael Correa, es un funcionario muy cercano a la USAID. Y después de las declaraciones que hizo Elon Musk y Donald Trump, destruyendo la USAID, ¿no? Tenemos nosotros en el caso ecuatoriano que financiaba con alrededor de 220 millones de dólares anuales al Ecuador. Dentro de eso se financiaba a más de 400 medios de comunicación, a un montón de periodistas que han dejado de percibir esa remuneración, pero va 6.200 más allá. periodistas dicen a nivel mundial. Bueno, pero en el caso ecuatoriano financiaban inclusive fiestas drag queens. $20,000 Mira, te estás asignaron. olvidando de lo que dice también el vicepresidente Vance. Él señala y denuncia que USAID estuvo traficando opio en Afganistán. Denuncia que Muy la ha hecho la izquierda probablemente. durante largo tiempo, ahora es el Partido Republicano el que lo está haciendo. Y el senador Scott Perry, en una sesión en el Senado, que eso está en CSAPAN, puede ustedes ubicar, denuncia, ¿no es cierto?, cómo USAID financiaba a los grupos terroristas supuestamente enemigos de la lista de los enemigos de los Estados Unidos, los cortacabezas, entre los que está el actual, entre comillas, presidente de Siria, pero está también el Estado Islámico, pero también está Al Qaeda, los mismos que atentaron en contra supuestamente de las Torres Gemelas, está también Al-Nusra, está también Boko Haram y una serie de grupos terroristas y narcotraficantes que supuestamente estaban siendo perseguidos por el Estado de los Estados Unidos. Así es, o sea, vale la pena que los oyentes miren las denuncias hechas por la USAID como organización criminal. Entonces, eso fue Lenín Moreno. Entonces, con Lenín Moreno se acabaron todos los planes, programas, proyectos, y después Guillermo Lazo tampoco y Daniel Noboa tampoco. Entonces, ahorita, si bien es cierto, tenemos los programas, el tema de Daniel Noboa es que no tiene credibilidad. O sea, después de lo que fue de su programa de gobierno en la campaña electoral y lo que plantea, no existe, lo que hizo en la gestión de gobierno, no existe relación. Pero Pero el igual, tema un fundamental aquí, 44% votó por él en la primera vuelta, ¿no? Después de todo lo que ha sí, hecho. pero Pedro, algo que es bien importante es el tema del financiamiento. Es decir, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares es el déficit que se tiene en el Ecuador. Ese déficit hay que cubrir de alguna manera. Uno puede ser la emisión de bonos, dos, nuevo endeudamiento, tres, renegociación de la deuda. Y aquí me quiero referir a la renegociación de la deuda y a la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Porque en última instancia, Daniel Noboa
negoció con el Fondo Monetario Internacional, firmó la carta con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario nos está desembolsando en el orden de los 500 millones de dólares trimestrales para los próximos 2 o 3 años. No se ha desembolsado en marzo del presente año porque están esperando el resultado de las elecciones. Pero todo el financiamiento de renegociación del Fondo Monetario viene acompañado del típico programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y dentro del programa de ajuste tenemos todo lo que sería la reducción del gasto público, de la educación, de la salud, de la infraestructura, la reducción de personal, la paralización de la obra pública, Perdón, las para privatizaciones. nuestra audiencia, Andrés Arauz denunció que, por ejemplo, era el Fondo Monetario Internacional el que impedía que se cumpla con el Plan Nacional de Electrificación a partir del año 2017, porque decía que no pueden haber nuevas inversiones públicas. Entonces, eso es lo que se continuaría de ser presidente Daniel Noboa. Es decir, terminaríamos el Ecuador no solamente como un narcoestado, sino como un estado fallido. Es decir, si los ecuatorianos quieren vivir en el caos, deberían elegir a Daniel Noboa. Si quieren vivir en el infierno y en un país que ya sería una locura, en donde reine la ley de la selva, tendrían que votar por Daniel Noboa. Porque no ha cumplido absolutamente nada y ha sido de escándalo en escándalo. Solo voy a dar algunos datos. El proyecto Olón, la privatización del Campo Sacha, Petro Novoa, los chalecos, negligencia en Esmeraldas, las termoeléctricas, la deuda al SRI, el maltrato a su misma esposa, la invasión a la embajada, recortes del presupuesto y por último traer a mercenarios para que le ayuden en su campaña electoral. O sea, yo lo que no entiendo qué es lo que está pasando con los ecuatorianos, qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, qué es lo que está pasando con la misma policía. No entiendo. ¿Cómo es posible que después de todos los antecedentes de este Blackwater que operó en Irak, en última instancia, este grupo de mercenarios, de asesinos que iban a Irak con una lista, no para Que se atacar a acuerde nuestra terroristas? ciudadanía también. Vean por favor la conversación que tuvimos con Fernando Yepes. Blackwater es ahora, se volvió a ese nombre, pero antes ha tenido distintos nombres. DINCORP, algún momento para supuestamente contrarrestar al batallón Wagner que estaba haciendo verdaderamente un cambio en la correlación de fuerzas en África, se llamó Mozart, pero tocó tocata y fuga y otra vez tuvo que cambiarse el nombre a Blackwater. Lo cierto es que tiene un prontuariado en la violación de los derechos humanos, en la violación de las leyes internacionales. Son los que participaron en el asesinato del presidente de Haití con mercenarios, porque tiene mercenarios de distintas partes, con mercenarios colombianos. Por favor, revisen el dato hace 2, 3 años, el tema del asesinato del presidente de Haití. Eso es terrible. Y en el caso de Irak iba con una lista, pero no con una lista que les proporcionaba el servicio de inteligencia israelí y la CIA. Pero no es que mataban a terroristas, Pedro. O sea, tenían una selección de científicos, de profesores, de ingenieros, de médicos para eliminarlos. Entonces, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas permitan siquiera el ingreso de Y es asesinos todavía en más Ecuador? grave, si me permites, Pato, porque a los 5 segundos de lo que entran a la escena, porque en realidad todo es un montaje de medios de comunicación, a los 5 minutos de que entran a la escena, ¿no es cierto?, ya empiezan a tener resultados. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas no tuvieron esos resultados? ¿Cómo es que la policía no tuvo esos resultados? ¿Cómo es que los servicios de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de la policía y los servicios de inteligencia de la Presidencia de la República no pudieron tener esos resultados a lo largo de todo este tiempo? Por ahí incluso me dicen, ¿no es cierto? Por ahí me dicen que inclusive lo que vinieron ellos es solamente a apropiarse del trabajo que habían hecho precisamente personal ecuatoriano. Bueno, yo que recuerdo que conversamos, una de las conversaciones que tuvimos es sobre el nuevo mapa del Pentágono y lo que era la estrategia militar estadounidense para el mundo y para América Latina. Entonces había señalado que el objetivo de ellos es crear el caos, hacernos retroceder a la edad de piedra para poder saquear los recursos naturales.
Había pedido a todos que miren el libro de Tomás Barnett que se llama El nuevo mapa del Pentágono. Había pedido que ingresen a la página web del Pentágono y miren las exposiciones del almirante Sebrowski. Que miren lo que decía Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa en el gobierno de George Bush. Y ahí pueden ver los mapas de aquellos países que van a ser destruidos y van a retroceder. Rediseñados es la palabra. Así es, pero eso es público. Eso pueden ver las Fuerzas Armadas, eso puede mirar el presidente. También había señalado en una de mis exposiciones que pueden ver el rol y participación de la CIA, de la DEA y de los estadounidenses en el narcotráfico, pero no de ahora, desde hace más de 40 años. Y había solicitado que vean tres documentales. El uno que se llama Narco América, primera parte, de History Channel. Si no estoy hablando ni de comunistas, ni de izquierdistas, ni de progresistas. Es en YouTube, pueden ver Narco América, primera parte, Narco América, segunda parte, y pueden ver un documental de la Deutsche Welle sobre el lavado de dinero a nivel mundial y la participación de los grandes bancos. Sí, no les digo yo, miren eso ustedes y pueden encontrar en YouTube N documentos sobre la participación, rol de la CIA en el manejo del narcotráfico. Desde los años 80, cuando financiaban a los contras en Nicaragua a través del coronel Oliver North, pero mucho antes. Y pueden ver la participación del imperialismo y de los ingleses desde la guerra del opio en 1830. Entonces, yo creo que hay suficiente documentación al respecto. Por si acaso, Entonces, permíteme una cuñita respecto a esto de la guerra del opio y la participación de la corona inglesa y del imperio inglés. Fundamental una conversación que tuvimos con Dennis Small sobre el tema, sobre el tema del oro, a propósito de la relación con la cuestión del tráfico de armas y el tráfico de drogas. La conversación que tuvimos con Ricardo Soberón sobre la relación con los nazis y los escuadrones de la muerte, la extrema derecha, el Plan Cóndor con las dictaduras militares, la CIA, ¿no es cierto? La reunión que tuvimos con Theo Ronken, todo eso pueden encontrar en el Internet. así es, o sea, es información pública que todo el mundo puede acceder. Entonces, por eso es que yo no entiendo, primero, la Asamblea Nacional, segundo, las Fuerzas Armadas y la policía, cómo permiten que traigan a este gente que va a incrementar la violencia, que va a aumentar el narcotráfico, porque en última instancia, mientras haya una demanda de consumidores en los Estados Unidos y particularmente en Europa, va a haber, seguir habiendo la Ahora, producción. de nuevo, en la conversación que tuvimos con Fernando Yepes, pero también otras que hemos tenido con personajes internacionales como Eduardo Barcesat, como Alejandro Olmos, hemos discutido el estatus de las fuerzas, ¿no? Este documento que lo prepara en el gobierno de Lazo, pero que lo perfeccionan, es la palabrita que utilizan en el gobierno de Noboa. Se les da a todos, no solamente al personal militar, sino también a los contratistas, que esto incluye banqueros, que esto incluye personal comercial, actividades civiles, total impunidad en sus operaciones en el territorio ecuatoriano. Recordemos, ¿no es cierto?, esos dos ciudadanos israelíes que estuvieron en en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, al cual la propia amiga Paula Romo los denuncia y tienen que meterlos a la cárcel y a los 5 minutos los asesinan. Entonces yo creo que es muy importante que la población esté pendiente respecto al horror que estamos creando con lo que este gobierno está permitiendo. Así es, o sea, como digo, nos viene el caos. Y como estaba señalando, si de ganar Novoa, tendríamos una renegociación de la deuda con el fondo, aceptaríamos la condicionalidad del fondo y pasaría todo lo que ya conocemos con las políticas del fondo. Pero además yo te Reducción diría una cosa, Pato, yo creo que al día siguiente de lo que gane Novoa, él va a quedarse, ¿no es cierto?, con todo lo que el consenso que viene desde la época de Moreno en torno al reparto de las privatizaciones,
pues va a decir, Cholitos, esto es mío, que eso es lo que ya se vio con el campo Sacha, ¿no es cierto? O sea, privatización del IES en primer lugar, Así con es. 42.000 millones de dólares, privatización del Banco del Pacífico, privatización de las petroleras, privatización de las eléctricas, privatización de las telefónicas. Esa sería la política. Entonces, la gente que quiere eso, que se quede sin empleo, que no tenga educación, que no tenga salud, entonces vote por él. Y que genere el caos y el miedo y la violencia y se incremente el narcotráfico. Bueno, ¿qué dicen en los programas de gobierno? Vos que has estudiado. Bueno, aquí pueden verlo cualquiera de ustedes en primicias, el programa completo de gobierno de Daniel Noboa, pero no habla de financiamiento en ninguno de ellos. 140 hojas, en última instancia, de un saludo a la bandera. Crisis eléctrica, generación de empleo, seguridad, economía, puro bla bla, IES, educación. Nada de esto va a cumplir. Por ejemplo, en el IES, mejorar la calidad de las prestaciones, implementar acciones que favorezcan el equilibrio actuarial de la seguridad social, generar un plan para cumplir con las obligaciones del Estado al IES, impulsar la generación de reglamento para que se pueda establecer normas y procedimientos generales. No habla lo que realmente haría, no habla, ni tampoco va a hablar sobre lo que realmente sería su Ahora, yo, política. yo te diría como abogado del diablo, digamos, del propio presidente, ¿no es cierto? A favor del presidente te diría que aquellas cosas que nosotros veníamos denunciando y alertando al país de que era urgente tomar acciones en el campo eléctrico, por decir alguna cosa, conversaciones con Marco Acuña, con Eduardo Barredo, con Miguel Calahorrano, con Jorge Martínez, con Patricio Tenesaca, es decir, gente vinculada, técnicos del sector eléctrico vinculados a los gremios, vinculados a distintas posiciones académicas, algunas políticas, gente que ha estado en niveles de autoridad y todo, y se venían planteando una serie de cosas que eran elementales. Por ejemplo, el poner a punto con 80 millones, decían algunos, ¿no es cierto? 80 millones de dólares eran suficientes para poner a punto el parque termoeléctrico. No le Si interesa. se hubiera puesto, si se hubiera compuesto y si se hubiera dado mantenimiento al parque termoeléctrico, no hubiéramos tenido los apagones que tuvimos. Pues finalmente parece ser que ahorita, tardíamente, ¿no es cierto?, algo está haciendo con respecto a eso. En reuniones que hemos tenido con ellos, pero también con petroleros como Fernando Reyes, ¿no es cierto? Buena parte de lo que estoy mencionando son gente conocidos anticorreístas. El tema del ciclo combinado con gas, ¿no es cierto?, en la cuestión de la planta termoeléctrica de Machala. Entonces, algo parece que están haciendo, pero ahí viene el gran signo de interrogación, Patricio. Buena parte de los escándalos a los que hacías referencia mostraban claramente que estaba involucrado como beneficiaria la familia Novoa y de manera particular a través de la empresa Lanfranco, que aparece, ¿no es cierto?, en la que aparece como dueño, siendo, a pesar de ser offshore, aparece como dueño el propio presidente de la República. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, desconozco, pero yo no le tengo credibilidad al gobierno, para nada, porque los antecedentes y lo que he mirado durante su gestión, durante el presente año, me da todas las dudas y miedo de que él sea presidente, terror de que llegue a la presidencia. Realmente los ecuatorianos deberían estar asustados de llegar a la presidencia Daniel Noboa, por las características y por lo que se le ve que es una persona realmente nada confiable, ¿no? Es una persona eh, que no tiene ni rostro, no tiene expresión, mentirosa, egoísta, misógino. Entonces, yo no sé si llega él a la presidencia, pero para terminando, la política que ellos proponen, no ponen nada respecto a la política de comercio exterior. Entonces, aquí ya me quiero señalar lo que dice Luisa, que Espérate, sería espérate, totalmente diferente. antes de que entres a ese capítulo, yo creí que ibas a extenderte un poquito más con lo de Novoa, porque se supone que él estaba cumpliendo, digamos, todas estas consignas ideológicas del neoliberalismo, de la austeridad fiscal, del ajuste fiscal, etcétera, etcétera. Por eso no gastaba un solo centavo. Entonces, resulta ser que los gurús del neoliberalismo han estado todo el tiempo planteando como que fuera un tema de honradez, como un tema de virtud, como un tema moral, para tratando de adquirir un plano superior, ¿no es cierto? Por ejemplo, el no utilizar los recursos de la Reserva Monetaria Internacional.
pero esa reserva que en algún momento llegó al 9% del Producto Interno Bruto, se la comieron en medio año y buena parte de eso había sido para comprar cartera de los bancos privados, y eran recursos del BIES, de los afiliados, de los jubilados. Resulta ser que otra parte de esa Reserva Monetaria Internacional que desapareció de 9 mil millones a 4.500, resulta ser que se fue en fuga de capitales, o sea, como mecanismos para vehiculizar que los bancos privados, ¿no es cierto?, canalicen la fuga de capitales. Entonces yo creo que es muy importante ubicar eso porque esto continúa. Ahorita el riesgo país, que en la época no, ¿cómo es? De Correa llegó a 3 puntos, 3,5 puntos de castigo sobre la tasa que tenían, en las tasas básicas que tenían en los Estados Unidos, tanto para el sector público como para el sector privado. Ahora está en 15 puntos, 15,9 puntos adicionales. Imagínate. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar esa situación, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se está planteando. Dijeron en la época de Moreno, del mismo grupo Novoa, el señor Campana, hablaba de que iba a traer 30.000 millones de dólares de inversión extranjera. No ha habido nada. En la época de Lazo, dijeron, que fue presidente de los bancos privados, del señor, vaya, se me fue el nombre, que era ministro de Industrias, no sé si te acuerdas. Él habló ya de menitos de 19.000 millones, pero ahora están hablando de 3.000 millones y ni siquiera eso llega. Entonces, Así yo es. creo que es importante ubicar que todo es puro promesas y en realidad, porque no les interesa en realidad nada de esto, sino es el tema del reparto. Y es más grave porque dicen, al día siguiente de la primera vuelta, en Radio Democracia, Mauricio Pozo y Walter Spurrier, dos de los más altos exponentes, de los más importantes gurús de la economía, que se precian de ser tan estrictos en lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, sobre todo cuando se trata de cortar el presupuesto para los hospitales, para los enfermos de enfermedades catastróficas, el tema del diálisis, ¿no es cierto? Que no se gaste un solo centavo. Resulta ser que dijo que se gaste nomás todo lo que sea en los bonos hasta la segunda vuelta. La austeridad fiscal empezaría al día siguiente de la segunda vuelta. Pero se está hablando como de 500 millones de dólares que no tienen contrapartida. ¿Y de dónde se está utilizando esa plata de la campaña electoral para los bonos, para las cuestiones regaladas, si es que no hay contrapartida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al día siguiente de la segunda vuelta, Patricio? De la segunda vuelta yo espero que gane Luisa. Espero que pierda Daniel Noboa. O sea, realmente el Ecuador se olvida de lo que es la oligarquía y lo que ha sido la oligarquía en el Ecuador los últimos 150 años de vida republicana. Entonces, si la gente no tiene memoria o ha perdido la memoria, no tenemos simplemente Bueno, ¿y futuro qué le como país. esperaría, qué le esperaría al Ecuador si es que gana Luisa? ¿Qué dice el plan de gobierno? ¿Y cómo piensa Bueno, él que va a el actuar? plan de gobierno tampoco tiene el tema del financiamiento, pero sí tiene en cuanto a política internacional. Y en cuanto a política internacional, yo creo que el Ecuador se alinearía a los BRICS. Podemos obtener recursos y financiamiento en mejores condiciones de los BRICS. Podemos integrarnos a los BRICS. Un poco se mantendría la soberanía nacional. No se negociaría con el Fondo Monetario Internacional, o se renegociaría lo que tenemos que pagar y recibir en los próximos 2 años, pero no se contraería nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con otros organismos vinculados a los Estados Unidos, porque tendríamos la opción de tener el BRICS. Se puede bajar las tasas de interés del 15 al 12, con lo que se incrementaría la recaudación tributaria, Las se tasas del IVA, incrementaría las la tasas del IVA inversión. decías, ¿no? Del 15 al 12. Claro, se incrementaría el gasto en educación, en salud, en infraestructura, ¿no? El panorama internacional también para cualquiera de los dos que llega a la presidencia es complejo, es difícil, pero yo creo que en el caso de Luisa se manejaría la soberanía nacional por encima de todo. Y se podría buscar otras fuentes de financiamiento que en este caso concreto son los BRICS. Entonces, por ese lado, la política económica se diferenciaría totalmente del gobierno de Daniel Noboa. Por un lado, tenemos con Daniel Noboa todo el ajuste típico del Fondo Monetario, como ya señalaste,
reducción del gasto público, reducción del gasto en educación, en salud, en infraestructura, reducción del personal, paralización de la obra pública, privatizaciones, seguridad social, petróleo, hidroeléctricas, etcétera. Y por el otro lado, tendríamos que se incrementarían los gastos, el gasto público en educación, en salud, en infraestructura, se mantendría el personal, si no se puede incrementar, se dinamizaría la obra pública, se dinamizaría la economía en general, no habría privatizaciones, ¿no? Y se renegociaría a nivel internacional con otras fuentes de financiamiento como los BRICS, por ejemplo. Y sobre todo se manejaría la soberanía nacional diciéndoles a estos señores de Blackwater que por favor se vayan del país y que gracias. ¿No? Eso ya es Entonces, ¿cuál bastante. sería la alternativa que tiene prevista Luisa en el campo de la seguridad? Ella señala en la seguridad social, No, en la seguridad pública. Primero, reformar la a seguridad. profundidad, sí, reformar a profundidad el IES en favor de las personas afiliadas, cumplir con el aporte patronal, transparentar los cálculos actuariales, que es bien importante. Esto no se transparenta los cálculos actuariales y tomar los correctivos necesarios, modernizar la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad. No, mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones, impulsar un sistema de seguridad social en el que todos sus componentes converjan en base a principios de universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia y participación social, así como de equidad y viabilidad fiscal. Entonces, hay una diferencia bien importante porque se requiere conocer cuánto efectivamente debe el Estado al IES. Primer dato importante, que no se sabe. Se habla de 24.000 millones, se habla de 20.000 millones, se habla de 30.000 millones, pero el dato real no se sabe. Dos, transparentar los datos actuariales del IES, que tampoco se conoce. Hubo una misión de la OIT que vino durante el gobierno de Moreno. Yo me reuní con esta gente de la OIT que me invitaba a que participe en ese estudio actuarial que iba a hacer la Organización Internacional del Trabajo, pero lamentablemente Lenín Moreno se opuso a que yo participe en esa comisión. Entonces, esa información no está transparentada, se desconoce cuánto efectivamente debe el Estado al IES, etcétera. Y el IES requiere toda una reestructura, sobre todo a nivel administrativo, y Ahora, fortalecer la aparte, parte de salud. hablamos después del tema de la seguridad ciudadana, pero en el parte del IES, en el parte de la seguridad social, el tema fundamental aquí es que mientras nos comen el cuento con estos detalles técnicos, avanza la reforma que ya la iniciaron Pablo Lucio Paredes, Augusto de la Torre, con el tema de reducir los beneficios para los afiliados y aumentar los años de trabajo para alargar la jubilación. Así, Augusto Latorre, todos conocemos que fue gerente del Banco Central. Cuando fue gerente del Banco Central se le prestó 540 millones de dólares al Banco Continental. De eso la gente se olvida, qué es lo que pasó con el Banco Continental y la labor de Augusto Latorre, exfuncionario del Banco Mundial, por cierto. Entonces, ese estudio tampoco he tenido acceso, pero sí ahí participó Augusto Latorre y Pablo Lucio Paredes, y eso sigue avanzando porque el objetivo es incrementar los daños, incrementar los aportes y reducir la pensión jubilar a los actuales jubilados. Entonces, yo recuerdo, y quiero dar aquí un par de datos, que durante el gobierno de Correa, puede ser, yo no soy correísta, puede ser lo que quiera, pero cualquier persona cuando tenía que ir a un centro de salud le atendía inmediatamente, habían los medicamentos, se les daba la atención correspondiente. En todos los hospitales públicos del país había la atención y había medicinas. Me tocó a mí por apuro llevarle a un niño a las 2 de la mañana en Patate en el año 2013, 2014, a un niño de 1 año y medio, de urgencia, porque estuvo con una infección. Fuimos al centro de salud de Patate, le atendieron, le dieron la medicación y había una doctora, un asistente y toda la infraestructura estaba completa.
Entonces, igual acontecía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la atención era inmediata, no tenía uno que esperar 6 meses, 4 meses, 8 meses para que le atiendan. Pero más allá que eso, por ejemplo, yo recuerdo que necesitaba sacar la cédula de identidad en el gobierno de Correa, saqué a los 5 minutos. Esta vez me demoré 4 meses en poder sacar la cédula de identidad. Pero va más allá. Pueden decirme lo que quieran, pero yo trabajaba en el centro histórico de Quito y podía venir caminando del centro histórico de Quito a las 7 de la noche hasta mi casa por la Universidad Católica sin ningún riesgo. Hoy no puedo salir de mi casa pasada las 7 de la noche. Eso Antes ya de entrar en marca el la tema diferencia. de seguridad ciudadana, regresemos al tema de seguridad social, ya que lo topaste por ahí. El presidente le dice, le responde en el debate, le dice, no, no vamos a aumentar los años de jubilación. Pero el presidente del IES dice que sí, que la idea es aumentar los años de trabajo y reducir el monto de la jubilación. Así es, o sea, inclusive quieren quitarnos de los 13º y 14º. Yo no sé en cuánto esté la jubilación promedio, pero por ejemplo, en mi caso puntual, si me quitan el 13º y 14º, tendré que ir a vender cosas en la calle para poder redondearme mis ingresos. Entonces, eso no puede ser y muchos jubiladitos están viviendo con pensiones de 200, $300. Entonces, eso no puede ser y realmente sería criminal la privatización de la seguridad social. Se requiere efectivamente una reestructura, porque hay mucho personal administrativo en la seguridad social y fortalecer el área médica. ¿Qué es lo que he podido ver? Y esto quiero señalar, es bien importante porque dos experiencias he tenido. A mi compañera le dio un mini derrame cerebral, ¿no? Salió de urgencia, fue el 911 y le llevó a la seguridad social. La atención médica en el seguro social en emergencias fue de primera, Pedro, le salvaron la vida. O sea, la atención en la seguridad social en emergencia fue lo mejor que he podido ver. Todos los médicos, enfermeras, todo, la atención de primera, los exámenes, le salvaron la vida, pero no solo le salvaron la vida, se le paralizó la mitad del cuerpo y lograron revertir eso. Hoy está muy bien de salud, se ha recuperado, Me le han alegro, hecho hombre, los un gran exámenes. abrazo. Entonces, podemos ver que en emergencias el seguro social es lo mejor. Pero ¿qué es lo que he podido ver? La terciarización de los servicios y el negociado, Pedro. Hay un montón de casitas que ahora hacen examen del estómago, exámenes del corazón y demás, cuando perfectamente el Seguro Social puede asumir esas funciones, inclusive puede comprar esas mini clínicas. Entonces hay un objetivo para destruir la seguridad social y no para fortalecerlo. Entonces, por ejemplo, tiene que hacerse un examen del estómago. Le hacen en una casita, que antes era una casita, y que le han adecuado como clínica que queda en la Avenida América. Tiene que hacerse un examen del corazón. Entonces es otra casita que queda por la Avenida del Inca. Cuando puede ser el mismo Seguro Social el que haga todo eso. Entonces, no se busca fortalecer, se busca destruir a la seguridad social. Entonces, Como hicieron el tema petrolero, como hicieron el tema eléctrico, ¿no? Es decir, en el tema así es. petrolero intentaron estrangularle más todavía a Petroecuador, quitándole, no solamente que le cortaban el presupuesto, sino que de la caja chica, del giro del negocio, le quitaron 1.900 millones de dólares. En el caso después de eso quisieron decir, es que miren, fracasó la empresa estatal y por eso hay que privatizar. Resulta ser que el Campo Sacha habían aumentado la producción petrolera de 64.000 a 77.000 barriles diarios y no tenían cómo justificar el hecho de la privatización. En el caso eléctrico la cosa fue más drástica. El boicot que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, provocó en los hechos apagones hasta de 24 horas para la industria nacional. Y son los propios empresarios los que le apoyan al gobierno. ¿Cómo es eso? Así es. Bueno, yo creo que hay sectores empresariales que no le van a apoyar, porque en última Tuvimos instancia una el presidente. conversación con Cristian Cisneros que justamente decía eso en el caso de los más pequeños, pero decía que había otros sectores que estaban absolutamente obnubilados por la cuestión neoliberal, ¿no?
O sea, el presidente come solito. Y cuando come solito no va a poder, no va a compartir absolutamente nada. Todo es para ellos, para el grupo al que pertenece y al grupo de amigos que le está financiando. Pero además lo que se nos viene si él gana es terrorífico, es de miedo. Y yo sí quiero que haga un llamado, ¿no? A todos los ecuatorianos y ecuatorianas a que mediten su voto, a que sean Pero objetivos. ubiquémonos un poquito con más detalles. ¿Cuál sería la alternativa con Luisa? Entonces, habíamos hablado del tema de la seguridad social. Retornemos un ratito al tema de la seguridad ciudadana. Se ha planteado, es que es una barbaridad. Si se quita la base de Manta, entonces estás favoreciendo a los narcotraficantes. Ahora van a decir lo mismo. Si es que quitas a los mercenarios, estás favoreciendo a los narcotraficantes. ¿Cuáles serían las alternativas de una política de seguridad ciudadana soberana, pero al mismo tiempo efectiva? ¿Qué es lo que ya Bueno, se aquí ella dice, por ejemplo, proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación, además promover programas de rehabilitación, reinserción social para las víctimas que lo requieran, desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología, utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para identificar patrones delictivos, restituir las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana, establecer un sistema de formación de derechos humanos, recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso en las escuelas de Policía Nacional, establecer programas de rehabilitación, recuperar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recuperar la política de rehabilitación social, incluir los programas de rehabilitación, elementos de cuantificación, etcétera. Pero yo le veo que el tema ese no se va a resolver en el corto plazo. Es un tema de Bueno, bien si es difícil que cierras, mira, solución. yo creo que es fundamental, todas estas que hemos conversado, pero también una importantísima conversación con Rodrigo Espinosa Bermeo, pero también una importantísima conversación con Andrés Solimano. Es decir, estamos hablando de gente de distintos lados con el que coincidimos en el asunto de que el sistema financiero es fundamental en la lucha en contra del narcotráfico. El momento en que se reviertan las medidas de desregulación financiera, el momento en el que el Ecuador deje de ser un centro de blanqueo por las ventajas de la desregulación financiera y de la dolarización, vamos a poder, primero, garantizar la dolarización porque van a dejar de fugar capitales y segundo, ¿no es cierto?, a través de la regulación prudencial vamos a cerrar el grifo, con lo cual el país deja de ser tan apetitoso para las mafias, pues, porque no deja de ser rentable el momento tener las bandas operando, tener que comprar generales, tener que comprar ministros, tener que comprar presidentes, el momento en que el Ecuador deja de ser atractivo como un centro de blanqueo y de lavado de dinero. Bueno, no son cualquier bandas. O sea, ahí está, o sea, si se está lavando, se estima que el lavado puede estar entre 2.000 a 5.000 millones de dólares. Estamos hablando del 3 al 5% del Producto Interno Bruto. Anual. Eso no se lava en la tienda de barrio. Claro, ¿No? claro. Entonces, Eso tienen que ser las grandes bandas bancos. ya son grupos y no son bandas. Estamos hablando que tienen todo un aparataje jurídico que está aupado, como había señalado. Y yo quiero que miren esos documentales, que en última instancia eso va hacia los centros financieros Mira, mundiales. no sé si vos ubicas en el propio Fondo Monetario Internacional en la carta de intención, le corrige al anterior gerente del Banco Central que hablaba de 30.000 millones de dólares depositados, de ecuatorianos fugados al exterior, y decía que habían 54.000 millones de dólares fugados al exterior. Primero, ¿cómo se va a proteger la dolarización si fugan los dólares? Primer punto. La dolarización, como su nombre lo indica, requiere dólares. Y segundo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esos 54.000 millones de dólares no proviene precisamente de lavado? Así es, bueno, la banca suiza sacó en el año 2017 el dato de 30.000 millones de dólares en manos de 265 ecuatorianos. 265. Entonces, no, Y no si hace hacemos falta ponerle la nosotros, bota en la cara a un niño de 11 años para combatir el narcotráfico, porque se puede simplemente hacer una auditoría a estos 265 ecuatorianos. así es, si no es ningún problema hacer eso. Entonces, es bien difícil poder combatir porque mientras hay una demanda tan grande, o sea, el negocio del narcotráfico es demasiado grande con infraestructura, con recursos, con apoyo, con complicidad de policías, militares, complicidad en los Estados Unidos, en los países que lavan el dinero, el sistema financiero internacional y demás. Entonces, es un problema de salud pública.
sobre todo para los países desarrollados. Aquí lo que se está hablando es de la lucha entre bandas, los tiguerones, los lobos, los choneros, etcétera, por la repartición del micromercado en tal barrio. Pero lo grande, es decir, las exportaciones de 2, 3, 4 toneladas métricas que salen en las empresas bananeras o atuneras o camaroneras hacia Europa y de ahí se distribuye al por menor y luego ese dinero se recoge y va a la banca, es otra cosa. Son circuitos extremadamente poderosos y no de ahora. Ahora, Entonces, dentro del manejo del marketing político, se supone, era secreto a voces, de que el gobierno tenía ya armada la presentación de Fito, ¿no? Inclusive habían nombrado a un ministro, después de que sale la señora Palencia, habían nombrado a un ministro justamente como parte de esos acuerdos. Resulta ser que el propio ministro tuvo que irse y todavía no le presentan a Fito, entonces ni siquiera por ahí resultan las cosas. ¿Será que nosotros lo hacemos? Fito es, digamos, es casi un chiste para todo lo que se maneja, porque en última instancia partamos del supuesto que el Ya día falta de solamente mañana, una semana de campaña electoral, Pato, ¿cómo van a hacer? no sé, yo creo que ahí se va a definir todo, pero eh, como digo, es un negocio tan redondo, es un negocio tan grande que realmente está involucrada demasiada gente. Partamos del supuesto que el día de mañana no vamos a exportar un solo gramo de cocaína hacia Europa y los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los 40 millones de consumidores? Primer problema en Europa, en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el Ecuador que deja de percibir entre 4 y 6 mil millones de dólares anuales? Pero que están Porque lo que jugando. O sea, está, no, pero ahí te corrijo, mano, aquí te corrijo. Justamente el punto es que no es que entra, porque la ilusión es esa, ¿no? La ilusión cínica de gente sin principios, ¿no es cierto? Es el asunto, es que ya en Colombia, acuérdense que en los años 70 abrieron la ventanilla siniestra en el propio Banco Central en el que recibían los dineros, ¿no es cierto? Y nadie preguntaba nada. Entonces, ese es el horizonte que están queriendo plantear aquí. El punto que en el caso ecuatoriano es que el Ecuador sirve solamente como máquina de lavado, pero después así lo es. sacan y es lo que justamente estoy mencionando, no se queda en el Ecuador. Son 54.000 millones de dólares, que no todo va a ser del narcotráfico, pero que involucran, porque ¿de dónde sale tanta plata, hombre? ¿De dónde sale tanta plata? Solamente tiene que ver con estos movimientos tan importantes, ¿no es cierto? Estos movimientos tan masivos de liquidez que solamente lo puede jugar el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas. Y además puedes lavar solo en el sistema financiero. No hay otra alternativa. Entonces, No hay, por eso la decía el ventaja que es documental, la dolarización, ¿no es cierto?, se convierte en una desventaja terrible para el país, porque así esto es, es solamente de paso, porque se convierten acá en dólares y después lo sacan. Y de nuevo, la así es, dolarización funciona con dólares. así es, no hay otro. Ahora, Pero mira, respecto a esto, te quisiera plantear para pasar a un segundo punto, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Cuál sería entonces la propuesta alternativa respecto a la estabilidad macroeconómica, la creación de empleo y el relanzamiento de la economía de Luisa González? bueno, yo creo que en eso, digo, la cuestión del financiamiento va a ser bien importante para el futuro gobierno. Uno, el financiamiento con otras fuentes alternativas al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a organismos vinculados a los Estados Unidos. Y tiene como alternativa los BRICS, que va a tener fuentes de financiamiento, va a tener recursos y en mejores condiciones porque el BRICS no exige condicionalidad ni programas de ajuste. Dos, o sea, efectivamente no va a haber privatizaciones y va a haber inversiones en educación, en salud, en infraestructura. Es decir, el rol del Estado en el caso de Luisa es fundamental, es importantísimo para dinamizar la economía ecuatoriana en los próximos años. En ¿Cómo, el por ejemplo, caso, qué podría ser, por ejemplo, cuestiones concretas que podrían relanzar el empleo en el país? bueno, el tema del empleo en el corto plazo, si incrementas el gasto público, si incrementas la infraestructura, vas a ir generando empleo y vas a ir dinamizando de a poco. Ahora, el entorno internacional es complejo, es difícil, no es fácil por el problema de Trump. Acaban de clavar un 10% de aranceles a nuestros productos de exportación.
Entonces viene una fase recesiva en la economía mundial, probablemente un estancamiento de la economía mundial, tanto de Europa como de Estados Unidos y probablemente de los países del sudeste asiático. Entonces, manejarse en ese entorno no va a ser fácil para el futuro gobierno. Bueno, Sea y el de hay un Luis. punto que me parece que es crucial empezar a discutir, hombre, porque a mí me da la impresión de que toda esta campaña de falsas noticias tratando de acusar al correísmo de salirse de la dolarización, acusándole al Diego Borja y toda esa cuestión, en realidad lo que esconde es la verdadera intención de cierto grupo, que es el mismo grupo que lucró, acuérdate los análisis que hacíamos en el Banco Central, el mismo grupo que lucró de todas las políticas neoliberales, primero, que lucró de la sucretización de la deuda en la época de Hurtado, que lucró de todos los procesos de salvataje bancario muchísimo antes de que se haga público. Durante los años 90 hubieron varios salvatajes. Hay un libro del Alberto Acosta con, no me acuerdo, esta periodista que falleció, que mostraba el tema de las financiadoras, de las financieras y las financiadoras, que fue una crisis anterior a la de los bancos, que lucró del salvataje a los bancos, que lucró del pasaje a la dolarización y que ahora va a lucrar reventando la dolarización. Entonces acabas de dar un dato que me parece que valdría la pena que profundices, Pato, porque dices, a ver, en los Estados Unidos ponen un arancel del 10%, con lo cual tienes un efecto ingreso que se empobrece la población americana por el aumento de los costos y entonces va a comprar menos. Pero tiene también un efecto sustitución, que es el hecho de que el Ecuador los bananos ecuatorianos van a costar más, por decir una cosa. Sí, pero van a decir, pero también han puesto 10%, por decir alguna cosa, a Colombia y a los bananos de Colombia y Perú, por poner un ejemplo. Lo que nos hemos dado cuenta es que Colombia, Perú y otros países pueden devaluar. Ya lo han Así es. hecho. Ya absorbieron el costo del arancel, ¿no es cierto? Pueden sostener en los supermercados de los Estados Unidos el precio anterior porque ya devaluaron. En el caso del Ecuador, no. Y entonces estos sectores, ¿no es cierto?, de la oligarquía, que durante tanto tiempo lucraron de la devaluación, acuérdense, el sucre en la época de Roldós estaba a 25 sucres por dólar, en la época de Maguad llegó a 25.000 sucres por dólar. Y toda esa diferencia, ¿no es cierto?, se la llevaron los exportadores y los banqueros. Y los Así es. mismos exportadores y banqueros, ¿no es cierto?, quieren volver a hacer agua lodo, ¿no es cierto?, y quedarse ellos con la herramienta de las devaluaciones, acusando a otros como el ladrón, ¿no es cierto?, que roba y grita señalándoles la acera del frente para distraer a la gente y ellos poder escaparse con lo robado. Entonces yo creo que es muy importante, no serán todos los exportadores, no serán todos los banqueros, pero es claro que aquí hay una economía política de la desdolarización, una economía política de las respuestas que se puedan dar a las medidas del presidente Trump. ¿Cómo entenderías vos esta situación? Bueno, la oligarquía de siempre ha lucrado este país. ¿A quién le interesa la desdolarización? ¿Qué interés, por ejemplo, puede tener la Luisa en desdolarizar el Ecuador? Ninguno. ¿En qué le beneficia? En nada. ¿Daniel Noboa le interesaría desdolarizar cuando es uno de los principales exportadores del país? Así de fácil, así de fácil. ¿A quiénes les interesa desdolarizar al Ecuador? Es a un grupo de exportadores, no todos, y a un grupo de banqueros. Así de fácil le pongo. Escojan. ¿Quiénes lucraron con las mini devaluaciones y con la dolarización? ¿Y quiénes quieren lucrar nuevamente con la desdolarización? Y saquen las conclusiones ecuatorianas. ¿Quiénes se beneficiarían directamente de la desdolarización? La Luisa, que yo sepa, no tiene ni una sola empresa exportadora. ¿Quiénes tienen empresas exportadoras? ¿Quiénes tienen puertos privados? ¿Quiénes han sacado sus capitales del Ecuador? Por lo tanto, ¿quiénes se beneficiarían de la Y desdolarización? con nombres y apellidos, habría que ver quiénes son los que en la historia del Ecuador más devaluaron, empezando por Hurtado. Así Tú es, mencionaste, en las cartas de 1982 lo que estaba contenido son las devaluaciones, pues empezó la así fue. devaluación
empezó con la sucretización. La sucretización para la población más joven que nos está oyendo era un regalo que le daba el Estado, que asumía las deudas en dólares del sector privado, las congelaba en sucres. A 600 sucres por Ya, dólar. pero entonces, pero acuérdense que estaba a 25 sucres, ¿no? Hacen Así la fue. devaluación para el resto de los ecuatorianos, pero a sus amigos oligarcas les mantenían, ellos tenían que pagar en sucres de antes, ¿no es cierto? A una cotización del dólar de antes, y la diferencia pagaba el Estado ecuatoriano con la plata de todos los ecuatorianos. Igual de regalones, ¿no es cierto? Que lo que hizo Maguad, ¿no es cierto? De rescatar los bancos mientras hacía una devaluación brutal, les rescataba a los bancos, dándoles la diferencia del tipo de cambio que tenían en sus balances con respecto a lo que tenían que pagar el rato de las devaluaciones, salvaba a los bancos, ¿no es cierto? Algunos los salvaba, a otros salvaba a los banqueros que terminaban multimillonarios en Miami, ¿no es cierto? Y esta es la historia de las devaluaciones. Vaya viendo cuáles fueron los gobiernos en el medio, cuáles fueron los verdaderos protagonistas del proceso devaluatorio. Para terminar un poco sobre lo que fue la dolarización, porque hubo los créditos vinculados de la banca y yo Cuéntanos, estuve ¿qué, de qué quiere decir con los créditos vinculados? Porque han yo vuelto est- los créditos vinculados. Otra vez son legales. Desde la ley sí, de agosto del 2018, Lenin Moreno volvió a abrir los créditos vinculados. bueno, yo quiero contarles la historia porque yo estuve de paso por la AGD. Cuéntanos. No A ver, voy a pero decir explica nombres. primero qué son y por qué tuvieron O sea importancia en que la crisis bancaria. los banqueros se prestaban a sí mismos el dinero de la gente, El dinero los de los ahorros se ahorristas. prestaban, pero las condiciones en que se prestaban a 100 años plazo, cero interés, 10 años de gracia y como garantía una alfombra, una refrigeradora y una cocina, 1 millón de dólares. Yo pude constatar en la AGD, a ese nivel se prestaban. Así se rifaron 13.000 millones de dólares de los ecuatorianos. Y ahora los Isaías, Eso los significó banqueros de 2.000 Isaías, viejitos que se suicidaron. claro. Y ahora los señores de Isaías están pidiendo que les den el vuelto, ¿no? Que les devuelvan la plata. A eso hemos llegado. Así que ecuatorianos, mediten el voto. Narcoestado, Pero Estado cuéntanos, por favor, fallido o tenemos unos cinco desarrollo. minutitos más. Yo creo que esta experiencia que tú tuviste tanto en el Banco Central como también en la AGD, yo creo que sí deberías explicarnos con más detalle, sobre todo para las nuevas generaciones que no se acuerdan de esto, cómo operó la rapiña, el zafarrancho con el que los bancos se llevaron el santo y la limosna y después el que tuvo que pagar los platos rotos, pues el pueblo ecuatoriano a través del presupuesto del Estado y del Banco Central. De lo que yo recuerdo fue bien triste porque se auditaba a los bancos y se les calificaba a los blancos como triple A o bancos que estaban muy bien y al un mes o a los 2 meses quebraban. Entonces, lo que hicieron fue prestarse a sí mismos el dinero y después llevarse el dinero en un montón de bancos. ¿No? Entonces fui al AGD, me quedé solo 15 días porque lamentablemente eso era una trampa. Quienes estaban trabajando en la AGD era gente, mucha gente vinculada a la banca cerrada, era gente financiada por los que auspiciaron la dolarización. Entonces, realmente lo que te cuento de cómo se prestaban el dinero, a qué plazos, con qué tasas de interés, con qué años de gracia, es lo que yo pude constatar, lo que yo pude ver. Lamentablemente, ese documento donde yo tenía los informes del Filan Banco, del Banco de Préstamos, del Banco de Descuento, del Banco del Progreso, etcétera, ya no tengo. Como me cambié de casa, todo eso se perdió, pero realmente fue el Vamos mega acordándonos, atraco de los ahorros de los ecuatorianos. Filambanco es el banco de los señores de Isaías, el banco de préstamos creo que era de los señores Guerrero, Peñafiel, Peñafiel, el banco del del progreso de la progreso familia era Aspiazo. Aspiazu Seminario. ¿Qué más? ¿De quiénes más estamos hablando? Yo solo recuerdo de esos grandes bancos. De ahí hay los bancos pequeñitos que ya no recuerdo. Pero los grandes bancos fueron ellos y realmente, el Banco Popular con Nicolás Landés, porque yo tenía 20.000 dólares en una póliza y perdí 20.000 dólares en ese entonces.
Entonces, realmente si los ecuatorianos quieren volver ¿Por a qué? esa A ver, época ¿por qué tan se dio oscura, por qué se dio el feriado bancario y en qué papel cumplieron los créditos vinculados? La pregunta sería, ¿y qué evitaría que los créditos vinculados que están legalizados ahora desde el gobierno de Lenín Moreno puedan volver a provocar una desestabilización de ese tipo? ¿Cuál sería la medida técnica que evite eso? prohibir los créditos vinculados, pues, de entrada. Ya, pero ¿cómo puede garantizar estos gobiernos, ¿no es cierto?, que siguen defendiendo los créditos vinculados y que los siguen El gobierno de Daniel Noboa no va alcahueteando? a garantizar eso, A ver, cuéntanos por qué. porque además ellos tienen un banco y tienen intereses. Entonces, difícilmente porque él parte de la política del Fondo Monetario Internacional y de regular la economía. ¿Y cuál debería ser la alternativa que se plantea en el programa de Luisa González? Clarísimo, o sea, el Estado tiene que regular al sistema financiero, prohibir los créditos vinculados, pero va más allá. En política monetaria, prohibir la exportación del oro, comprar el oro. Desapareció, dejaron de hablar del oro. La última vez que se oyó de lo del oro fue creo en el 2018 y era la tercera parte del precio que está ahorita. ¿Qué pasó con Ahorita la tenemos reserva del menos de Ecuador? 33 toneladas métricas de oro. ¿Y qué pasó con eso? Cuéntanos un poquito de eso. No conozco, pero ahorita ya estaba viendo cuántas toneladas métricas de oro tiene el Ecuador. Debería exigirse que las autoridades del Banco Central den cuenta de qué pasó con la reserva de oro que tenía el país. La Así Reserva es. Monetaria Internacional incluía lingotes de oro del Ecuador. Y ¿Qué pasó con los lingotes necesitamos, de oro? todos los países están aprovisionándose de oro, todos los bancos centrales del mundo, porque además nos viene una crisis financiera de dimensiones colosales. Y esa crisis La crisis financiera, mundial yo creo que ya empezó, ¿no? esa recesión mundial, esa depresión mundial va a ser comparable a la crisis de 1929. Y para quien conoce la historia del Ecuador, en el periodo 1929-1944 hubieron como 15 gobiernos en menos de 12 años. Entonces, el gobierno que estaría mejor preparado para cambiar el temporal de la crisis financiera internacional es el gobierno de Luis. El de Daniel Noboa va a enriquecerse y va a aprovechar esa crisis para ser un grupo monopólico hegemónico. Terrible. Entonces, está en manos de los ecuatorianos el por quién votar. Yo Yo le creo que veo que si los temas queremos que vivir, plantea son temas muy duros y que deberían exigir un debate. Aquí nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero debería o exigirse a la academia, a los gremios profesionales, al colegio de economistas, que arme debates serios y técnicos, no basados en prejuicios, en sí, insultos, sí, en venenos, son en debates polarizaciones. cruciales. Son problemas que no dependen del gobierno o de la oposición, del correísmo, del anticorreísmo, de la Nada. izquierda o de la derecha. Son peligros inmediatos, reales, que el país tiene que afrontarlos serena. Solo voy a dar un par de datos y con esto termino. Gracias. Se habla de que los Estados Unidos tiene 4.500 toneladas métricas de oro en Fort Knox y alrededor de 1.200 a 1.300 toneladas métricas de oro de Alemania que encargó hacia a los Estados Unidos. Cuando uno de los senadores norteamericanos va a Fort Knox y le dice que quiere ver el oro físico en Fort Knox, lo que le dijeron fue que era un tema de seguridad nacional. La recomendación es que miren qué es lo que está pasando con el oro. Como bien dijiste, pasó de 1.600 dólares la tonelada y ahorita está por sobre los 3.000 dólares y probablemente a fin de año los 4.000 dólares. Rusia, China y otros países han estado acumulando oro físico. Los Estados Unidos tienen un tema y una crisis de envergadura y está Donald Trump tratando de administrar esa crisis que puede terminar con el Recordemos que colapso en de la el economía 2018, norteamericana. que era cuando la última vez que se habló que se iba a utilizar el oro ecuatoriano como colateral, el precio del oro estaba en 1100, 1200, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. en el 2022 estaba en 1500, ahora está en 3200, sigue subiendo.
y va a seguir subiendo. Entonces, son temas cruciales, el país tiene que debatir. El tema minero, tiene que hacer unas cuentas satélites ambientales y medir el impacto, a ver si nos conviene o no la explotación minera o dejar en el suelo. Tiene que debatir el problema de la dolarización, tiene que debatir el tema de los BRICS. Sí, son temas de discusión y tiene que debatir el modelo de desarrollo a futuro con la revolución tecnológica, si nos vamos o no a insertar en los BRICS, si vamos a seguir alineados con los Estados Unidos, que es un país que está en crisis. ¿Qué va a pasar con el dólar norteamericano y con la economía norteamericana? Señalaste al principio, estabas en esa conversación, la deuda norteamericana es de 35 billones de dólares, más la deuda de los hogares que son 18 billones o trillones. Estamos hablando que los Estados Unidos Para tiene nuestra una deuda. audiencia, estamos hablando el gringo trillón, en español es billón, pero para no Sí, confundirnos son millones de millones, 12 ceros. así es, 15 ceros. O sea, estamos hablando que la deuda norteamericana de los hogares y la deuda pública es de 50 billones en español, 50 trillones en inglés, equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Y como bien señalaste, en Mundial, este pero el año Producto Interno Bruto mundial. mundial, y en este año tiene que pagar 9 billones en español o 9 trillones en inglés. Por eso la desesperación de Donald Trump. Y precisamente lo que quiere es generar bonos a 100 años plazo. Eso es, pero no solamente eso, el déficit comercial de los Estados Unidos es de 1,2 billones de dólares. Temas gravísimos que el país tiene que afrontar y que sobre todo los economistas tenemos una gran responsabilidad de dar la cara con un debate técnico, argumentado, racional, Y no basado serio, en improperios, no basado en veneno, sino en razones. ¿Qué va así a es. hacer el país para salir adelante? Creo que los empresarios, creo que los profesionales de las distintas ramas tienen que también exigir que se transparenten las cosas. Buena parte de los datos que tenemos son datos cocinados por el propio gobierno y así todo no se puede tapar el sol con un solo dedo. Las cosas en el país están muy graves y parece ser que están yéndose para peor. Te agradezco muchísimo, Pato. Gracias, Decir Pedro, y las gracias últimas a todos palabras para nuestros amigos cerrar oyentes. el programa. Muchas gracias. Un abrazo.